Pues acudí aquí porque noté que necesitaba ayuda y creo que sin estos motivos también deberíamos acudir, porque al final tenemos a escucharnos mucho lo que la mente y el cuerpo nos pide, ¿no? Creía que no valía, sino que me había puesto en un mundo un poco difícil, que me costaría mucho entrar. Una de las cosas que más he aprendido aquí es sobre todo aprender a lo que depende de mí. Puedes con todo y no, a veces no podemos con todo, hay que dejarse ayudar. Voy a intentar que esto me haga ser mejor persona. Soy Oriol Alsina Anguís, tengo 24 años y he vivido siempre aquí en Vilanova i la Geltrú. Soy periodista, estoy trabajando en televisión española y pues acudí aquí porque noté que necesitaba ayuda por tres motivos, uno profesional y los otros dos, uno por duelo y el otro más personal. Tres cosas bastante jodidas en mi vida y pensé que era el momento de acudir aquí porque quizá lo necesité antes, es una de las cosas que le dije a ella en la primera consulta. Pensamos que o hasta que no se acaba de tensar la cuerda no acudimos aquí a una sesión y creo que me sirvió de mucho y creo que sin estos motivos también deberíamos acudir porque al final tenemos a escucharnos mucho lo que la mente y el cuerpo nos pide, ¿no? ¿Cuáles eran tus expectativas y qué es lo que has encontrado? Una sensación de paz, sobre todo de estar en buenas manos, de la verdad de saber que estaba muy mal, muy bajo de todo, anímicamente sobre todo, sin ganas absolutamente de hacer nada, ni de pensar, ni de qué estaba haciendo, incluso de no saber hacia dónde tirar, pero lo que sí sabía es que había tomado una buena decisión de ponerme en manos de Sara por todo lo que me ha ayudado este tiempo, estos meses, y ahora la respuesta se da ahora, porque sin esta ayuda ahora mismo no estaría así de bien. Me ha ayudado mucho a pensar, sobre todo a darle respuesta a todo lo que me estaba pasando, o al menos no respuesta, pero sí encontrar un punto de decir ¿por qué te estás sintiendo así? ¿Qué hay que hacer para volver a ser tú? Y no solo eso, sino ser aún mejor de lo que ya eras antes. Y noté eso, una sensación de decir, te has puesto en las mejores manos posibles, en una persona que te va a hacer crecer un montón, sobre todo entrar en una conciencia, como ella suele decir, mucho más alta, y lo noté mucho. Los primeros días fueron más de introspección porque no nos conocíamos antes, sí por amigos en común, pero después fue ya cuando nos fuimos conociendo, las sesiones fueron incluso más fructíferas porque sabía todo lo que me había ocurrido, todos los motivos a los que me habían llevado a estar en esa situación y la verdad que solo tengo palabras de agradecimiento. Una de las cosas que más he aprendido aquí es sobre todo aprender a lo que depende de mí, porque las respuestas a lo que me estaba sucediendo, algunas eran externas, por lo tanto yo no puedo hacer nada, simplemente hay que aprender a afrontarlas, y eso era lo que a veces me sucedía en la vida, que esa frustración porque a veces no salen las cosas como uno quiere, pues hay que sobrellevarla como mejor puedes, y al final también son situaciones que te hacen madurar mucho, porque al fin y al cabo nadie ha nacido enseñado y hay situaciones que la vida pues te lleva y te enfrenta, y al final te lo tienes que tomar como un reto para mejorar, para aprender, y eso es lo que intenté hacer desde el primer día. Que a veces la vida te pone estas circunstancias que son totalmente externas, tú no tienes nada que ver, lo único que sí que decides cómo reaccionas a ellas. Y en la personal, sobre todo, fue por la muerte de mi abuelo, y al final nunca estás preparado para eso, por mucho que sea ley de vida. Pero bueno, aprendes a estar sin él físicamente, pero sí de otra manera. Pensando en él cada día y en todo lo que me enseñó, porque la verdad que fue la persona que me ayudó siempre a todo, junto a mis padres, por eso es como
Sí, por eso era más que lo que era un abuelo, porque me ayudó, me formó, me guió y me lo sigue haciendo cada día. Y eso es lo que al final me llevo. Que como dice Sara, que él o ella, en este caso, no está presente cada día, pero sí que está dentro de tu mente y de una forma te va a ayudar a estar cada día en ti, en todo lo que te propongas, en todos tus objetivos personales y profesionales, y eso es lo que te tienes que llevar, que obviamente ya no estará en ti físicamente, pero como ella dice, no tienes que ser egoísta en ese sentido y tienes que desprenderte un poco de esa faceta ya, porque no está físicamente y le tienes como que dejar volar, como dice, pero al final es eso, tener muy presente todo lo que te ha ayudado, todo lo que ha estado dentro de ti y al final va a estar siempre en ti, siempre en tu mente. Eso es lo que le diría a la gente. Y que sobre todo que sean fuertes, porque al inicio obviamente no es fácil. ¿Cómo es el día a día? O sea, cada vez que vienes, ¿cuáles son las actividades, ¿no?, que hacen en cada consulta? Pues los primeros días fueron más de, como te decía, de una introspección personal, de conocer obviamente lo que me había pasado, por qué estaba así, por qué había reaccionado de esa manera. Al final los primeros meses, semanas, fue más o menos en octubre, cuando ya explotó todo. Y pues no, estaba desbordado, no creía que estuviera nada bien y ella pues en esas primeras semanas se interesó mucho por todo lo que me había sucedido, no solo en ese momento, sino de todos los meses atrás, también en el ámbito personal, como te decía, y profesional, porque también notaba que la profesión, lo que había estudiado, no que había escogido mal o algo así, sino que creía que no valía, sino que me había puesto en un mundo un poco difícil, que me costaría mucho entrar. En ese momento no estaba trabajando y todo se te hace más cuesta arriba, y cuando te pasan cosas así pues te acabas hundiendo. Y los primeros días fueron eso, de mucha introspección, de qué te ocurre, cómo te sientes, y después fuimos avanzando en el proceso. Ya cuando nos conocíamos fuimos introduciendo las barras y eso me ayudó un montón, porque el primer día, claro, si tú lo simplificas, es una persona que te está tocando la cabeza, pero no es así realmente. Lo que es que está como conectando una energía dentro de ti que es una locura, es una pasada. Y a mí me ayudó un montón eso. O sea, primero de todo, que esos días duermes genial y notas una electricidad, una explosión de todo dentro de ti que es indescriptible hasta que lo notas. Los motivos por los cuales has venido aquí a la consulta, ¿hoy en día los ves como cosas positivas o cosas negativas en tu vida? Es que diría las dos. A ver, nunca al inicio son negativas, pero tú puedes acabarlas incluso convirtiendo en positivas, porque te hacen de una manera ser mejor. O sea, al inicio lo ves todo como un desastre, que nada es como ha salido, o sea, nada ha salido como tú querías y parece todo un desastre. Pero al final tienes que pensar que el venir aquí y el cómo ha reaccionado a esto, el cómo lo he intentado sobrellevar como buenamente he podido, pues al final es lo que creo que de una manera me ha diferenciado de cómo podría haber salido todo. Porque había momentos que no salía nada, que no quería nada, y gracias a venir aquí, sobre todo a dejarme ayudar, porque antes no era así. O sea, a veces creas o intentas crear algo, una versión de ti de que puedes con todo, y no, a veces no podemos con todo, hay que dejarse ayudar, y eso fue lo que hice esta vez. Y por eso ahora noto que sí, estas cosas han sido de una manera positiva, porque obviamente nunca quieres perder a dos personas, bueno, una físicamente y la otra sobre todo profesional, pero bueno, al final es encontrar esa manera de canalizarlo y convertir algo que te ha pasado negativo
ya no en algo positivo, sino en decir, voy a intentar que esto me haga ser mejor persona. Y sobre todo tener una conciencia de decir cómo he reaccionado a todo esto. Una de las cosas que más he aprendido en la vida es sobre todo a valorarte a ti mismo y sobre todo también a saber lo que depende de ti. Es decir, lo que esté en tus manos, ocuparte, y lo de los demás no. También es muy importante rodearte de todos los tuyos, de tus familiares, de tus amigos y esa gente que te empuje a tu objetivo. Al final tienes que ser tú mismo para alcanzar tu meta, cualquier cosa en la vida, y eso debe ser así. Cuanto peor estamos, tendemos a rendirnos y a pensar que no valemos, que nada es como antes, pero realmente tienes que pensar que cada día tienes que pensar en crear una mejor versión de ti mismo. Y al final eso es lo que te va a ayudar a madurar y cada día a ser mejor persona.